noches. ¿Qué tal, iglesia en casa? ¿Cómo están? Muchas bendiciones. Hoy tengo el honor de poder compartir la palabra con ustedes y quiero traer un mensaje que el Espíritu Santo me ha estado poniendo en mi corazón de acuerdo a las cosas que hemos estado pasando y viviendo en estos tiempos por demás decirlo, ¿verdad? Han sido tiempos bastante difíciles. Yo les agradezco a todos los que están en este momento conectados, nos están viendo. Dios les bendiga, amada iglesia, donde quiera que te encuentres. Les hemos extrañado tanto, de verdad. Creo que ahora valoramos tanto el hecho de lo que dice la palabra de Dios, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Ahora nosotros estamos viviendo eso y no porque no queramos congregarnos, sino porque así nos lo han impuesto nuestras autoridades y tenemos que ser obedientes. Así que yo en esta tarde solo tengo 30 minutos para poder compartir con ustedes esta palabra que Dios me ha dado. Y yo quiero hablarles un poquito acerca de las cosas que hoy en día nosotros estamos viviendo y cuál es nuestra actitud ante ellas, qué es lo que nosotros estamos haciendo, cuál es nuestra actitud, en qué posición estamos. Y yo quiero hablarles acerca de que sin duda nosotros estamos en estos días, en estos tiempos, pasando situaciones y un evento sin precedentes. La verdad es que muchas de las generaciones, quizás aún los más adultos que nosotros, quizás no recuerden ver pasado o haber vivido una situación así. Así que creo que la última que pasó fue en el 1920 y quizás los que pasaron esa situación pues ya no están con nosotros. Si acaso sería alguien así muy, muy contado. Y yo quiero darle gracias a Dios por este tiempo. De verdad, hermanos, es un tiempo bastante difícil, pero sabemos que en Cristo todo lo podemos, ¿no es así? Amén. Y así que son tiempos sin precedentes. Hay mucha gente muy confundida en todos los sentidos, no sabe en realidad qué es lo que va a pasar. Vemos a mucha gente insegura. Hay quienes creen inclusive que este virus, esta pandemia no es real y muchos quizás por lo mismo no están obedeciendo las indicaciones que se nos están dando, pero tenemos que hacerlo, tenemos que obedecer. No sabemos exactamente si sea verdad, si sea mentira, no sabemos qué. Lo único que sí sabemos es que detrás de todo esto hay algo que ni siquiera nosotros mismos sabemos. Por eso es la importancia de que nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios y la presencia del Espíritu Santo para poder buscar su guianza. Él prometió estar con nosotros. El Espíritu Santo, Él sería nuestro consolador, el que nos enseñaría, el que nos recordaría todas las cosas, el que nos iba a redarguir de todo pecado, pero también aquel que es nuestro consolador y aquel que habla a nuestros corazones. Y usted y yo sabemos cómo es que el Espíritu Santo habla a nuestras vidas. Lo cierto que esta pandemia ha causado mucho temor y en todo el mundo, no solamente en ciertos lugares, sino en todo el mundo. Y lo más triste que yo puedo percibir y ver, que aún en la misma iglesia ese temor ha alcanzado a muchos. Mucha gente cristiana está atemorizada porque no sabe qué es lo que va a suceder, no sabe qué es lo que va a pasar, qué va a ser de sus vidas, su economía, sus trabajos, sus provisiones. Algunos que no están ya trabajando y han cerrado sus negocios, los que tienen negocios, los que trabajan en oficinas, han cerrado oficinas y han cerrado muchos lugares y nos preocupa muchas veces qué es lo que va a pasar, sobre todo cuando tenemos hijos, cuando tenemos familia, cuando tenemos una familia que sustentar y no sabemos cuál es la provisión. Pero sabe, el rey David un día escribió algo y dijo: he vivido muchos años sobre esta tierra y nunca he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Porque Dios es fiel. Nosotros hemos conocido la fidelidad de Dios. Usted ha visto la fidelidad de Dios. Usted ha visto muchos milagros. Ha visto el poder de Dios manifestado en su vida.
Y yo quiero tomarme de eso, de lo que nosotros conocemos de Dios en nuestras vidas. Y mucha gente aún en el cuerpo de Cristo está asustada ante este panorama. Algunos expertos dicen que el miedo es más peligroso que el mismo virus. Hay mucha gente, ¿por qué? Porque afecta completamente las emociones y puede llevar a la gente a tomar decisiones equivocadas. Proverbios 29:25 dice que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. Así que el miedo pone lazo. El miedo, el temor, el pavor, como tú le quieras llamar, pone un yugo sobre nosotros. De tal manera que nosotros no podamos ver con claridad lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y el miedo destruye. El miedo paraliza. El miedo no te deja hacer lo que tú tienes que hacer porque tienes miedo a salir a la calle aun cuando tomes tus precauciones debidas porque tienes miedo que ese virus te vaya a alcanzar, y a veces ese miedo, ese temor nos alcanza a nosotros también como hijos de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que poner nuestra confianza completamente en el Señor. Podemos definir al miedo o el temor como la expectación de algo malo, algo perjudicial o algo negativo que pudiera ocurrir. Y ante todo este panorama de la pandemia, nosotros lo único que vemos en las noticias son muertes aquí, muertes allá, tanta gente ya contagiada, etcétera, mucha gente que está hospitalizada, que hay mucha gente que está siendo contagiada. Y sabe, eso nos causa inseguridad. No sabemos dónde estamos plantados, no sabemos dónde estamos parados. Pero en Cristo, hermanos, hay seguridad. Solamente en Él es que nosotros podemos estar seguros. El miedo es una sensación desagradable provocada por la percepción de peligro que puede ser real o puede ser imaginario. Veamos, el virus es real. No sabemos, muchos dicen que fue un virus creado en un laboratorio. Muchos dicen que realmente el virus no existe. Pero lo que nosotros vemos en los noticieros es que mucha gente está muriendo a través de este virus. Y cuando nosotros vemos todo ese panorama y cuando nosotros vemos en los noticieros todas esas noticias, hay inseguridad en nosotros, en nuestro corazón. De repente brota ahí en nuestro corazón algo de inseguridad, de algo que pudiera ocurrirnos. Hay mucha gente que ha enfermado, que has tenido los síntomas del virus, pero en realidad no tiene el virus. Porque a veces pasamos tanto tiempo en el televisor viendo todas las noticias acerca de la pandemia que nosotros nos da ese temor que hay en nuestro corazón. Nos predisponemos a algo que nosotros ni siquiera sabemos que es real. Tenemos un poco de tos y creemos que es el coronavirus. Tenemos un poco de dolor de cabeza y creemos que ya nos llegó a nosotros. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a depositar toda nuestra confianza en el Señor. Así que, ¿cómo se abren puertas? Vamos a ver, ¿cómo se abren puertas al miedo? Hay dos formas en las cuales yo he visto que se pueden abrir puertas al miedo, al temor, al pavor, que puede llegar a otras dimensiones y convertirse muchas veces hasta en una fobia, ¿verdad? Y el número uno que nosotros, que yo he visto que el miedo entra es a través del oído. Todo lo que tú oyes, todas las noticias negativas, todo lo que está sucediendo en el mundo, todos esos videos el día de ayer me pasaron un video escalofriante de el país de Hungría, donde andaban la policía
recogiendo a toda la gente viejita, a todos los mayores de edad, a toda la gente de la tercera edad, y los estaban depositando, los aventaban en unas camionetas como si fueran animales o algo por el estilo. Cuando nosotros nos llenamos de todas esas imágenes, es lógico que nosotros en un momento podemos sentir temor en nuestro corazón. Y yo quiero darles un ejemplo de cómo es que el temor entra por el oído. Y en primer libro de Reyes, en los capítulos 18 y 19, en estos dos capítulos vemos la narración de cómo el profeta Elías mató a los 450 profetas de Baal. Yo creo, si tú has oído esta historia y tú has sabido cómo uno de los grandes profetas que podemos ver en el Antiguo Testamento, el profeta Elías, él tenía un vivo celo por las cosas de Dios, y él mató a 450 profetas, entre ellos adivinos, etcétera, etcétera, y los mató a todos ellos. Y dice, usted lo puede ver en el capítulo 18 y en el capítulo 19, en los primeros 2 versículos. No lo vamos a leer para no tardarnos mucho tiempo, pero en los primeros 12 versículos dice que cuando Acab le da la noticia a Jezabel de que los profetas de Jezabel, porque trabajaban para ella, habían sido asesinados y habían sido muertos los 450 profetas, dice que Jezabel se enfureció y se enojó contra Elías. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 2, dice que Jezabel llama a uno de sus mensajeros y le manda un mensaje al profeta Elías, y Jezabel le manda a decir: pues voy a ver si el día de mañana no te pondré a ti como tú pusiste a mis profetas, los 450 profetas. Cuando el profeta Elías escuchó aquella amenaza, porque era una amenaza de muerte lo que Jezabel estaba enviando, y cuando el profeta Elías escucha aquella amenaza, dice que se llenó de tanto miedo, se llenó de tanto temor. Yo creo que se llenó de pavor porque tuvo miedo de que Jezabel cumpliera su palabra. Y dice la palabra que Elías huye. Elías huyó y se fue de ahí porque le tuvo miedo a Jezabel, y se fue hacia Berseba por el desierto para que no fuera encontrado. Y el profeta Elías se va todo atemorizado. Y yo quiero preguntarle una cosa: ¿acaso el profeta Elías no había visto el poder de Dios? ¿Acaso el profeta Elías no había visto cómo el Señor había enviado literalmente fuego del cielo y había consumido a todo eso después de haber presentado el holocausto? Sí, así es. ¿Sabe? El profeta Elías había visto grandes milagros, portentosos milagros. Había visto él muchas cosas y él había sido usado por Dios para hacer tantos milagros y tantas cosas que no podemos leer en la palabra de Dios. Mas sin embargo, cuando él escucha la amenaza de Jezabel para su vida, ese profeta huyó. Y fue tanto su miedo que ese temor, ese miedo lo llevó a otro sentimiento, que fue la depresión. De tal manera que el profeta Elías se escondió de la bruja de Jezabel, se escondió. Y cuando él estaba ahí, él dice que deseaba morir, él deseaba la muerte, porque estaba tan atemorizado que había abierto puertas también, había abierto puertas a la depresión, y estaba tan deprimido que este hombre que había visto el poder de Dios ahora deseaba morir y le decía al Señor: mejor me fuera la muerte. O sea, yo creo que si un siervo como de la talla de este profeta
fue tan atemorizado en aquellos tiempos por una mujer. Muy bien, o podría comprenderse un poco que la iglesia pueda pasar también por esos temores de pensar que esa pandemia pudiera tocar la puerta de su casa. Pero nosotros tenemos que confiar en Jehová de los ejércitos. Nosotros tenemos que confiar en ese Dios todopoderoso, que hemos visto su poder y hemos visto su mano poderosa sobre nuestras vidas. Y así fue como el miedo entró por el oído del profeta Elías. El punto número 2, vemos cómo que también el miedo entra a través de la vista. No solo de lo que tú oyes, sino de lo que tú ves, lo que tú puedes ver. Y para apoyarme en esto, lo que yo les estoy hablando y diciendo, podemos ver los capítulos 13 y 14 del libro de Números. Aquí viene una narración después de que el pueblo de Israel fue rescatado del cautiverio donde él se encontraba en la tierra de Egipto. El pueblo fue sacado y ustedes saben que ese pueblo fue sacado de la esclavitud, pero se le dio una promesa que se le iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel. Y esa era la encomienda que Moisés tenía para ese pueblo, que Dios había levantado a ese hombre como el libertador del pueblo de Israel. Y en el libro de Números nosotros podemos ver la narración de cómo es que después de eso Moisés envía a 12 espías a reconocer la tierra. Ustedes se recuerdan esta parte de la Biblia. Fueron estos 12 espías a reconocer la tierra porque Moisés necesitaba saber a qué se iba a enfrentar después de haber sacado al pueblo. Y esos 12 espías trajeron noticias de aquella tierra que habían ido a reconocer y cómo era esa tierra. 10 de esos espías dice que estaban muy atemorizados. Cuando ellos llegan al campamento, ellos dan las noticias de cómo estaba esa tierra, cómo eran esas tierras. Y esos 10 hombres estaban tan atemorizados y dijeron: no podremos poseer la tierra porque es un pueblo más fuerte que nosotros. Eso fue lo que ellos iniciaron dando las noticias al pueblo. Dijeron: es una tierra que traga a sus moradores. Vieron también gigantes. Y cuando ellos vieron esos gigantes en aquellas tierras que Dios ya había prometido que les iba a dar al pueblo de Israel, ellos dijeron: a nuestro parecer éramos como langostas y así les parecíamos a ellos. O sea, no solamente ellos se vieron tan pequeños y dijeron: somos como langostas al lado de ellos, sino que ellos dijeron: y nosotros creemos y nosotros pensamos que también ellos nos vieron igual. Nosotros pensamos que nos veíamos como langostas, pero a nuestro parecer ellos pensaron que nosotros también éramos langostas. O sea, no era nada más lo que ellos habían visto, sino que ahora ellos creían lo que esa gente pensaba de los espías. Y cuando estos 10 hombres empezaron a dar el reporte, el pueblo empezó a inquietarse y empezó a enojarse. Pero se levantó Josué y Caleb, se levantaron cuando vieron que la gente estaba descontenta y enojada por todas esas noticias, y dijeron: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos sacaste de ahí? Mira, mejor nos hubiéramos quedado allá. Entonces se levanta Josué y Caleb y le dicen: no es cierto, no es como estos hombres han visto aquellas tierras.
Y dice, pero Dios había reservado esos dos hombres, valientes y esforzados, Josué y Caleb. Se levantaron y dijeron, es una tierra en gran manera buena. Es una tierra en gran manera buena. Dios nos entregará a esta tierra donde fluye leche y miel. No teman, pueblo, no temas. Nosotros los comeremos como pan, le dijeron Josué y Caleb a todo el pueblo. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor nuestro. No importa, amada iglesia, qué tan negro esté el panorama allá afuera. No importa, como decía nuestro hermano al principio, que no veamos el sol y las estrellas, pero sí las vemos a través de nuestra ventana, ¿no es así? Y no importa qué tan negro se pueda ver allá afuera. Tu Dios es lo suficientemente poderoso para sacarte de esto. No estamos solos en esto. Sí, es una pandemia y según las noticias es muy peligrosa, de muy alto contagio, pero no estamos solos en esto. El Señor está con nosotros. Amén. Y nosotros saldremos adelante, sí. Y nosotros saldremos victoriosos. Amén. En el nombre de Jesús, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Amén. Amén. Y la palabra de Dios dice que Jesús nos dio una promesa y Él dijo, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. Y esa debe ser nuestra esperanza, esa debe ser nuestra confianza. Amén. De que el Señor en medio de todo esto, iglesia amada, no está sola, el Señor está con nosotros. Tienes que fortalecerte en la fe, tienes que buscar a Dios. Tienes que leer su palabra. En lugar de pasar horas en la televisión, leamos su palabra. Tengamos tiempo para buscar de su palabra en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo podemos nosotros vencer el temor? Ya vimos cómo entra y cómo lo podemos vencer. Vayamos, por favor, al Salmo número 37. Y el Salmo número 37 dice en su versículo 3 y 4: confía en el Señor y haz el bien. El Señor nos manda y nos ordena que confiemos en el Señor y hagamos el bien. ¿Cuál es nuestra tarea? Confiar en Dios. Eso es lo único que nosotros tenemos que hacer, no más. Amén. Es lo único que tenemos que hacer. Confía en el Señor y haz el bien. ¿Y cuál es la recompensa? ¿Y cuál es la promesa que el Señor nos está dando aquí? Dice, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Entonces vivirás seguro y prosperarás. Dice el 4, deleítate en el Señor. En esta pandemia, en medio de todo esto, deleítate en el Señor. Amén. Amén. Dice, y Él concederá las peticiones o los deseos de tu corazón. Él nos manda, deleítate. Gózate en mí, búscame, busca mi rostro, gózate al estar en mi presencia. Y lo que yo te prometo, dice el Señor, es que yo te voy a conceder los deseos de tu corazón, dice el Señor. Y nosotros tenemos que creer en el Señor. A ver, entrega al Señor. Dice, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará.
Entrega al Señor todo lo que haces. Y la promesa es, Él te ayudará. El Señor te ayudará. Solo tienes que confiar en Él. Solo tienes que deleitarte en Él. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que tú haces. Y Él te va a bendecir. Entrega al Señor todo lo que tú haces. Y Él te va a bendecir. Porque Dios es bueno. Porque Dios es fiel. Porque su misericordia es grande. Porque su misericordia es para siempre. Dios prometió estar con nosotros y el libro de Números dice que Él no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dijo que va a estar con nosotros, ¿cuál es nuestra posición? Creer que verdaderamente Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? La palabra de Dios dice que ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de su iglesia. Y esa es una promesa en la cual nosotros tenemos que confiar. Dicen que este virus fue creado para venir y cerrar las puertas de las iglesias, para no permitir que los cristianos se reúnan, para no permitir que la gente se congregue y busque el rostro de Dios. No lo sé si sea verdad o sea mentira. Lo único que sí sé es que no importa qué tipo de élite haya inventado esto. Lo único que sí sé es que ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de su iglesia. Y yo en esta tarde yo creo que quizás he hablado mucho a la iglesia, pero si aquí en nuestra audiencia hubiera alguien que no conoce a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, si has tenido temores, no sabes a dónde ir, no sabes en quién confiar, no sabes qué hacer, temes tu futuro, lo único que tienes que hacer es confiar en el Señor. ¿Y cómo obtendrás las promesas de Dios para tu vida? La única forma que tú vas a obtener las promesas de Dios para tu vida es reconociéndolo como el Señor y Salvador de tu vida. Aceptándolo que reine en tu corazón y aceptando que Él haga la voluntad suya en tu vida. En el nombre de Jesús, lo único que tienes que hacer es decirle, repite conmigo estas palabras y decirle, Señor, en el nombre de Jesús, en este momento, yo reconozco que soy un hombre, que soy una mujer pecadora. Y que te necesito a ti para que yo pueda obtener todas las promesas que tu palabra dice que están escritas. Que todas esas palabras fueron dadas para los hijos de Dios, pero hoy yo quiero ser parte de ese rebaño y quiero constituirme como un hijo tuyo. Perdóname mis pecados. Lávame con tu preciosa sangre en el nombre de Cristo Jesús. Y yo solamente, iglesia, para terminar, yo quiero compartir contigo una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, una palabra muy fuerte que el Espíritu de Dios ha estado hablando a mi espíritu. Y yo quiero compartirte esto. Dios ha encuartelado a su tropa para prepararla para lo que viene. Después del término de esta pandemia, la iglesia no será la misma. Será una iglesia fuerte, con convicciones firmes, preparadas para salir al campo de batalla. Por eso es que el Señor nos ha encuartelado. Él nos tiene encuartelados porque nos está preparando, nos está enseñando. El Espíritu Santo nos está hablando a nuestro corazón lo que Él tiene para adelante, para su iglesia. La palabra de Dios dice que Dios no hará nada sin que antes Él lo revele a sus santos, los profetas. Así que, hermano, no tenga miedo. Todo sacudimiento trae un avivamiento.
Esto que está viviendo la iglesia no es simplemente un confinamiento, sino es un encuartelamiento con un propósito bien definido de parte de Dios. Y estamos siendo preparados para la gran cosecha. Escucha, la iglesia está siendo preparada para la gran cosecha porque viene una gran cosecha que Dios ya tiene reservada para su gloria y para su reino. Es algo que ya Dios preparó para la iglesia. La iglesia es la luz del mundo y la sal de esta tierra. El diablo desde el principio ha buscado destruirla, pero escrito está que ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de ella. Hoy más que nunca la iglesia brillará en todo su esplendor. Empezaremos a ver cosas gloriosas de sanidades, milagros, liberaciones y maravillas. Los dones del Espíritu se potencializarán como nunca lo hemos visto. ¿Estás lista, iglesia, para todo esto? No creas que el Señor te encuarteló para que pases horas y horas en el televisor. No, iglesia amada. El Señor te encuarteló para prepararte. Busca de Dios, busca su rostro. Métete en ayuno y oración y Dios empezará a revelarte su voluntad. No te quedes fuera de lo que Dios está planeando con nuestras vidas. Levántate, iglesia, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es tiempo de levantarse, es tiempo de predicar el evangelio en tiempo y fuera de tiempo. El Señor te bendiga, el Señor te bendiga grandemente. El Señor cumpla su plan, el Señor cumpla su propósito en tu vida. El Espíritu de Dios te revele lo que Él tiene para ti, para tu familia, pero la iglesia en todo el mundo. Aunque el diablo quiera destruirla, aunque hombres se levanten para destruirla, la iglesia permanecerá porque está en el corazón de Dios. El Señor te bendiga, te mando un gran abrazo. Y a Él sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.